Imagínate un país en el extremo norte de Europa, con una extensión casi idéntica a la del estado de California, pero con una población de apenas 10.600.000 habitantes. Esa cifra es incluso menor que la cantidad de personas que viven en la Ciudad de México. Es un lugar donde en junio, el sol se pone casi a la medianoche para volver a salir apenas a las 3 de la mañana, mientras que en diciembre, sales a trabajar en la penumbra y regresas a casa exactamente igual, bajo un manto de oscuridad total. Es una tierra con más de 100.000 lagos y bosques de pinos que cubren 2/3 partes del territorio. Aquí existe una ley fascinante que permite que cualquier persona, incluyéndote a ti como turista, pueda acampar, recolectar frutos silvestres o nadar en cualquier lago con total libertad, sin tener que pedir permiso al dueño de la tierra. Pero lo que hace a este lugar algo verdaderamente especial no es solo su naturaleza, sino su gente. Cuando te subes a un autobús en Estocolmo, notarás algo curioso. La gente, por instinto, deja siempre un asiento vacío de por medio. Nadie habla fuerte en el metro. Nadie presume su auto nuevo. Y si se te ocurre preguntarle a un sueco cuánto dinero gana, créeme que te mirará como si le hubieras pedido la contraseña de su cuenta bancaria. Para nosotros los latinoamericanos, que estamos acostumbrados a los abrazos al conocer a alguien o a gritar de emoción en un restaurante cuando nuestra selección mete un gol, este comportamiento podría parecer frío o distante. Pero espera, porque aquí viene lo interesante. Este país se mantiene constantemente en el top 10 de los más felices del mundo. Su ingreso promedio es casi 5 veces mayor al de México. La educación es gratuita desde el jardín de niños hasta la universidad. Y lo que pocos saben es que los padres tienen derecho a casi 8 meses de licencia por paternidad, y con goce de sueldo. Detrás de ese silencio aparente, hay un sistema diseñado con una precisión milimétrica. Esto es Suecia. Y si aún no has puesto un pie aquí, el mapa en tu cabeza todavía está incompleto. Suecia se extiende sobre 450.295 kilómetros cuadrados. Como te decía, es un territorio más grande que California, pero con una densidad de población tan baja que la mayor parte del país es simplemente serenidad pura. Son bosques interminables, lagos de agua cristalina y carreteras donde puedes conducir por horas cruzándote con apenas un par de vehículos. El país tiene una longitud de casi 1.600 kilómetros de norte a sur, algo así como la distancia en línea recta entre Monterrey y Mérida. Al sur encontramos la región de Escania, fértil y con un clima templado muy parecido al de Dinamarca. Al norte está Laponia, la tierra de los indígenas Sami, los renos y las espectaculares auroras boreales. Administrativamente, el país se divide en 21 provincias llamadas län. La capital, Estocolmo, se ubica en la costa este y está distribuida en 14 islas conectadas por más de 50 puentes. Gotemburgo, la segunda ciudad en importancia, es un puerto industrial que mira hacia el estrecho de Kattegat. Y Malmö, la tercera ciudad, está tan cerca de Dinamarca que puedes cruzar el puente de Øresund y llegar a Copenhague en solo 35 minutos. El Producto Interno Bruto per cápita para este año, 2026, se estima en unos $70.000, casi 5 veces el de México. Aunque son miembros de la Unión Europea desde 1995, han mantenido su propia moneda, la corona sueca, en lugar del euro. Sin duda, uno de los cambios más drásticos ocurrió en marzo de 2024, cuando tras más de 200 años de neutralidad, Suecia se unió formalmente a la OTAN, una decisión histórica que muchos suecos aún están procesando. Pero antes de ser este modelo de paz y moderación, fueron uno de los pueblos más temidos de Europa. Entre los siglos 8 y 11, los vikingos suecos conocidos como varegos no navegaron hacia el oeste como los daneses o noruegos. Ellos se dirigieron al este siguiendo los ríos a través de lo que hoy es Rusia, llegando hasta Constantinopla y Bagdad para comerciar pieles, ámbar y esclavos. De hecho, muchos historiadores creen que el nombre Rus, el origen de la palabra Rusia, proviene de estos guerreros suecos. Si eres latinoamericano, entiendes bien lo que es tener un pasado complejo, con civilizaciones como la azteca, la maya o la inca que dominaron el continente. La diferencia es que los vikingos no buscaban construir un imperio duradero.
Ellos comerciaban, luchaban y volvían a casa. Y de ese espíritu aventurero, la Suecia moderna conserva algo vital: la confianza silenciosa de un pueblo que sabe que, una vez, cambió el mapa del mundo. Estocolmo es una ciudad que, vista desde las alturas, parece una pintura al óleo. Islas de un verde intenso flotando en aguas de azul cobalto, unidas por puentes blancos y estilizados. Con 1 millón de habitantes en su zona centro y más de 2.400.000 en su área metropolitana, es considerablemente más pequeña que la Ciudad de México, pero lo que le falta en tamaño le sobra en sofisticación. Cada isla tiene su propia personalidad. Gamla Stan, el casco antiguo, es un laberinto de callejones empedrados del siglo XIII, con fachadas pintadas en tonos ocre, rojo ladrillo y verde oliva que parecen sacadas de un cuento. Södermalm, al sur, es el paraíso hipster, lleno de cafeterías artesanales, tiendas de ropa usada y estudios de diseño escondidos en patios interiores. Östermalm, al este, es elegante y exclusiva, muy al estilo de Polanco en Ciudad de México. Y Djurgården es la Isla Verde, un parque nacional justo en medio de la ciudad donde puedes caminar entre bosques de robles y olvidar por completo que estás en una capital. Mención aparte merece el Tunnelbana, el metro de Estocolmo. Tiene unas 100 estaciones y muchas de ellas están decoradas con murales, esculturas y obras de arte contemporáneo. Se dice que es la galería de arte más larga del mundo. Y cuando bajas a la estación Solna Centrum con su techo de cueva pintado de un rojo intenso, o a T Centralen con sus patrones azules sobre piedra blanca, lo entiendes de inmediato. El metro de Ciudad de México tendrá más estaciones, pero el de Estocolmo convierte cada trayecto en una experiencia artística inigualable. Pero para entender realmente a Suecia, necesitas conocer una palabra que ningún idioma puede traducir por completo: lagom. Lagom significa lo justo, ni demasiado, ni muy poco, exactamente lo necesario. Los suecos aplican esta filosofía en absolutamente todo. La comida, comer hasta estar satisfecho, nunca en exceso. El trabajo, salir exactamente a la hora. Nadie se queda tarde solo para impresionar al jefe. La forma de hablar, decir lo justo para comunicarse, sin rodeos ni presunciones. La casa, todo ordenado y minimalista, sin un solo objeto que sobre. Si vienes de Latinoamérica, donde la vida es una fiesta, donde la sobremesa después del almuerzo dura 2 horas y las risas resuenan por todo el barrio, el concepto de lagom podría hacerte sentir que falta algo. Pero después de vivir con ello unos días, te das cuenta de que no es carencia, sino una elección consciente. Los suecos no viven con menos, viven de forma más plena. Y es precisamente esta filosofía la que explica por qué Suecia se mantiene siempre en el top 10 de los países más felices del mundo, trabajando menos horas que casi todo el resto de Europa. Y de esa misma filosofía lagom, nace un ritual que todos los suecos practican al menos 2 veces al día con una seriedad casi religiosa: el fika. El fika no es simplemente tomar un café. Es detenerse, parar todo lo que estés haciendo para sentarte con una taza de café caliente y un canelbulle, ese pan de canela típico cubierto de perlas de azúcar. En las oficinas, el fika es obligatorio, así como lo oyes. 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, todo el personal deja de trabajar y se reúne. Está prohibido hablar de trabajo. Es un momento para conversar, compartir y conectar. Si estás acostumbrado a tomarte un café de olla deprisa antes de salir corriendo a la calle, el fika es el polo opuesto. Es pausa, es sentarse, es mirar por la ventana mientras cae la nieve sin sentir la más mínima culpa por no estar produciendo. Suecia es el tercer consumidor de café en el mundo por persona, solo detrás de Finlandia y Noruega. Y cuando les preguntas por qué beben tanto café, la respuesta es siempre la misma: porque el invierno es muy largo, y el café es nuestra forma de mantener el calor desde adentro. Sin embargo, detrás de la paz del lagom y el fika, existe una regla implícita mucho más poderosa que cualquier ley escrita: la jantelagen. La ley de Jante es un código de conducta no escrito que se resume en una sola frase: no pienses que eres mejor que nadie. Nada de presumir riqueza, nada de alardear de tus logros ni hablar demasiado de ti mismo. Si te compras un auto nuevo, no lo presumes.
Esperas que el vecino no lo note. Si te dan un ascenso, no lo cuentas. Esperas a que alguien te pregunte. Si tu hijo saca la mejor nota de la clase, no lo publicas en redes sociales. Lo felicitas en silencio. Para un latinoamericano donde el orgullo se muestra abiertamente, donde el éxito se celebra a gritos y le cuentas a todo el vecindario que tu equipo ganó, la Jantelagen suena casi como una prisión emocional. Pero vista desde otro ángulo, esta regla crea una sociedad donde nadie siente la presión de ser más que el otro. Es un lugar donde el niño rico y el niño pobre visten igual en la escuela, y donde el director general de una empresa se sube al autobús sin que a nadie le parezca extraño. Es cierto que tiene su lado oscuro, pues puede frenar la creatividad individual, pero también es la base de una sociedad con una de las brechas de desigualdad más bajas del planeta. Y pasando de la filosofía a la mesa, la gastronomía sueca te va a sorprender. El primer plato que todos conocemos son las köttbullar, esas famosas albóndigas suecas que IKEA convirtió en un ícono global. Pero las auténticas, no las congeladas de la tienda de muebles, se sirven con una salsa de crema, mermelada de arándanos rojos y un puré de papa cremoso con mucha mantequilla. Es comida reconfortante, pura, simple, cálida y capaz de hacerte sentir en casa aunque nunca hayas vivido aquí. También está la smorgastorta, que es básicamente un pastel de sándwich que parece un pastel de cumpleaños, con capas de pan, queso crema, camarones, caviar y vegetales frescos. Un festín que se disfruta con la vista antes que con el paladar. Pero la historia más curiosa es la del surströmming, arenque fermentado, la especialidad más polémica de Suecia. Su olor es tan fuerte que no hay palabras en ningún idioma para describirlo con precisión. Muchas aerolíneas prohíben llevarlo en el avión, y muchos edificios prohíben abrir la lata en interiores. Los suecos saben que huele terrible, pero cada verano se reúnen al aire libre para abrir las latas y comer juntos, entre risas y narices tapadas. Si estás acostumbrado al aroma de unos tacos al pastor en una esquina de México o al olor de una carne asada el fin de semana, el surströmming te parecerá de otro planeta. Pero ambos comparten algo: son un ritual, no solo comida. Y para cerrar con un detalle encantador, el lördagsgodis o dulces de sábado. Desde los años 50, los suecos acostumbran a dar dulces a los niños únicamente los sábados para proteger sus dientes. Esta tradición sigue viva, cada sábado. Los supermercados se llenan de niños eligiendo caramelos de enormes contenedores, viviendo cada fin de semana como si fuera una pequeña Navidad. De la mesa pasamos a lo que sucede después de la comida, la basura, y aquí Suecia hace algo que muy pocos países en el mundo han logrado. Menos del 1% de los residuos domésticos termina en rellenos sanitarios. Así como lo oyes, menos del 1%. Alrededor del 40% se recicla físicamente, y el resto, casi la mitad, se incinera en plantas de energía térmica para generar electricidad y calefacción para millones de hogares. Este sistema es tan eficiente que, créeme, a Suecia le falta basura. Tienen que importar millones de toneladas de desechos cada año de países vecinos como Noruega y el Reino Unido para mantener sus plantas de energía funcionando. El sistema de depósito conocido como pant funciona a la perfección. Compras una lata de refresco y pagas 1 o 2 coronas extra como depósito. Cuando terminas, insertas la lata en una máquina automática en el supermercado, la máquina lee el código de barras y te devuelve tu dinero. Algunas máquinas hasta emiten sonidos divertidos cuando depositas la lata, como un pequeño gracias del sistema. En las zonas residenciales, los contenedores se dividen en 7 u 8 categorías: papel, plástico, metal, vidrio, comida, pilas, bombillas y basura no reciclable. ¿Suena complicado? Para los suecos es puro instinto. A los niños se les enseña a separar la basura desde el jardín de niños. Si comparamos esto con México, donde la tasa de reciclaje apenas ronda entre el 5 y el 8%, y muchas ciudades aún luchan con vertederos saturados, Suecia está en otro nivel. Sin embargo, en marzo de 2025, estalló un escándalo cuando se descubrió que una gran empresa de reciclaje exportaba residuos plásticos a países pobres, en lugar de procesarlos localmente. La noticia conmocionó a la sociedad porque,
Para un sueco, el fraude ambiental es tan grave como la corrupción política. No son perfectos, pero al menos les importa lo suficiente como para indignarse. Saliendo del tema ambiental, pasemos a otra área donde Suecia lidera el mundo. Y esto es algo que sorprenderá a muchos en Latinoamérica: la igualdad de género. Suecia es uno de los países más equitativos del planeta, y no solo de palabra, sino por ley. La política de licencia parental es de 480 días por pareja, divididos equitativamente, 240 días para cada uno. Y lo más interesante es que 90 de esos días son intransferibles, es decir, si el papá no se los toma, la familia pierde ese tiempo de descanso pagado. ¿El resultado? Más del 90% de los padres suecos toman su licencia. Ver a hombres empujando cochecitos de bebé en los parques al mediodía de un martes es la escena más normal en Estocolmo. Imagínate la diferencia con México, donde la licencia de paternidad suele ser de apenas unos 5 días laborales. Los niños asisten a guarderías públicas desde el primer año con costos subsidiados que no superan las 1.500 coronas mensuales, unos $140 aproximadamente. La educación es totalmente gratuita desde la primaria hasta la universidad, y el almuerzo escolar también es gratis. Hay un detalle pequeño pero revelador. En los jardines de niños se llega a usar un pronombre de género neutro, en, junto a lan, él y jon, ella, para que los niños crezcan sin estar limitados por estereotipos. Es un enfoque que genera debate, sin duda, pero demuestra hasta qué punto Suecia se toma la igualdad en serio, muy en serio. Ahora, si piensas que Suecia es un país totalmente libre al estilo nórdico, intenta comprar una botella de vino. Ahí es donde te toparás con Systembolaget, la cadena de tiendas de alcohol que es un monopolio del Estado. Es el único lugar donde puedes comprar bebidas con más de 3.5% de alcohol. No hay vino en el supermercado, ni cerveza fuerte en las tiendas de conveniencia. Solo existe Systembolaget, y lo que pocos saben es que cierra los domingos. Para un latinoamericano acostumbrado a comprar una cerveza o un tequila en cualquier tienda de la esquina a cualquier hora, esto es un verdadero choque cultural. Pero la razón es muy lagom. El control no es para prohibir, sino para reducir daños. La historia cuenta que los pueblos nórdicos tuvieron problemas serios con el alcohol en el pasado, y este sistema ha ayudado a bajar drásticamente las tasas de alcoholismo y accidentes. Eso sí, prepárate para los precios. Una botella de vino de gama media cuesta entre 100 y 150 coronas, unos 9 a 13 dólares. Esa misma botella en un súper en México, quizás unos 4 o 5 dólares. Lo curioso es que al ser caro y difícil de conseguir, el sueco bebe con más responsabilidad. Planean sus compras y convierten el beber en un evento especial en lugar de un hábito diario. ¿Y la vida nocturna? Estocolmo y Gotemburgo son más vibrantes de lo que imaginas, con bares y música en vivo, pero todo empieza tarde y termina mucho más temprano que en cualquier ciudad de Latinoamérica. Los suecos festejan al estilo lagom, diversión suficiente, sin excesos. Saliendo de los bares, vamos a alejarnos de todo, porque la naturaleza sueca es lo que realmente te va a quitar el aliento. Imagínate más de 100.000 lagos repartidos por todo el país. Desde pequeños espejos de agua escondidos entre pinos, hasta el Vänern, el lago más grande de la Unión Europea con casi 5.700 kilómetros cuadrados. Para que te des una idea, es más grande que todo el estado de Morelos en México. El 69% del territorio es bosque. Osos pardos, lobos, renos y alces viven en total libertad en bosques boreales donde puedes caminar todo el día sin cruzarte con un solo ser humano. Pero lo más increíble es un derecho constitucional que muy pocos países poseen, el Allemansrätten, o derecho de acceso público. Según esta ley, cualquier persona, sea ciudadano o turista, tiene derecho a caminar, acampar, recolectar frutos y nadar en cualquier parte de Suecia, incluso en tierras privadas, siempre y cuando no destruyas nada ni te acerques demasiado a las casas. Imagínate que vas caminando por el bosque y descubres un lago cristalino. En la mayoría de nuestros países, tendrías que buscar el letrero de propiedad privada. En Suecia simplemente te quitas los zapatos y saltas al agua. Es tu derecho. Nadie te pregunta nada, nadie te lo prohíbe. En otoño,
Los bosques se llenan de arándanos azules, rojos y hongos silvestres. Solo necesitas tu canasta y salir a caminar. Es gratis. Es libertad pura. No es un privilegio, es una filosofía de vida. La naturaleza le pertenece a todos y nadie tiene derecho a ponerle candado. Y esta conexión con la naturaleza alcanza su punto máximo un día al año, cuando toda la nación se detiene para celebrar el Midsommar, la fiesta del solsticio de verano que cae entre el 20 y el 26 de junio. Es la celebración más grande de Suecia, incluso más importante que la Navidad para muchos. La gente levanta el Midsommarstång, un poste de madera decorado con flores y hojas, y bailan a su alrededor cantando canciones folclóricas que todo niño sueco sabe de memoria. Las mesas se sirven al aire libre con arenque marinado, papas nuevas, fresas con crema y, por supuesto, el Schnaps, un licor fuerte que se acompaña con una canción antes de cada trago. Si conoces el Día de los Muertos o la Guelaguetza en Oaxaca con su música, alcohol y sentido de comunidad, el Midsommar es la versión sueca, un poco menos ruidosa, con mucha más luz y celebrada en el bosque en lugar de la ciudad. Alista. Y esa luz es algo verdaderamente extraordinario. En pleno verano en el norte de Suecia, el sol nunca se pone. En Estocolmo, el cielo sigue claro casi hasta la medianoche. Es lo que llaman las noches blancas. Estar sentado afuera a las 11 de la noche, viendo el cielo pintado de un rosa suave como un atardecer eterno, es una sensación que ninguna foto puede transmitir. ¿Y el invierno? En Laponia, la oscuridad domina casi 20 horas al día. Pero a cambio, el cielo nocturno estalla con el Norsken, la aurora boreal. Son bandas de luz verde, violeta y rosa que bailan sobre el cielo negro como si alguien estuviera pintando con luz. Créeme, si hay algo en este mundo por lo que vale la pena aguantar 20 grados bajo cero, es por ver una aurora boreal en Suecia. Pero claro, toda esta perfección tiene un precio, y lo digo de forma literal. Suecia es cara, muy cara, y esto es algo que todo viajero debe saber antes de abrir la cartera. Su moneda es la corona sueca, y para que te des una idea, una corona equivale a poco menos de 10 centavos de dólar. Un almuerzo sencillo en Estocolmo te costará entre 130 y 180 coronas, es decir, de 12 a 16 dólares. Por esa misma comida en la Ciudad de México, pagarías menos de 5 dólares por una comida corrida de 3 tiempos. Un litro de leche cuesta unas 15 coronas, más de $1. Un kilo de pollo ronda las 80 coronas, unos 7 dólares, 3 o 4 veces más que en México. En cuanto a la vivienda, un departamento de una habitación en el centro de Estocolmo oscila entre 11,000 y 16,000 coronas al mes, lo que equivale a unos 950 a 1,450 dólares. Gotemburgo y Malmö son un poco más accesibles, pero siguen estando muy por encima de cualquier ciudad latinoamericana. Sobre los salarios, en Suecia no existe un salario mínimo fijado por ley. Los sueldos se acuerdan mediante contratos colectivos. El sueldo inicial en la mayoría de los empleos va de 25,000 a 28,000 coronas mensuales, unos 2,200 a 2,500 dólares. El promedio nacional está entre 37,000 y 41,000 coronas, o sea, de 3,300 a 3,600 dólares antes de impuestos. ¿Y los impuestos? Aquí es donde a más de uno le tiembla la mano. El impuesto sobre la renta puede llegar hasta el 52% en los niveles más altos. Pero a cambio, recibes salud casi gratuita, educación de primer nivel sin costo y un sistema de bienestar con el que la mayoría del mundo solo puede soñar. El sueco paga impuestos altos, pero sabe exactamente a dónde va su dinero. Y eso, quizás, sea lo que más nos ponga a reflexionar. Después de conocer tantas cosas impresionantes, no sería justo si no habláramos con honestidad. Suecia es hermosa, pero no es perfecta. El invierno es un reto de verdad. En Estocolmo, en diciembre, solo tienes unas 6 horas de luz al día. En Kiruna, el sol desaparece por completo durante semanas. El índice de depresión invernal es alto, y no todo el mundo soporta la sensación de despertarse en la oscuridad y regresar del trabajo también en la oscuridad.
Si estás acostumbrado al sol de todo el año en Cancún o Los Ángeles, Suecia va a poner a prueba tu salud mental. En cuanto a seguridad, Suecia enfrenta hoy un problema de violencia de bandas, especialmente en Malmö, Gotemburgo y algunos suburbios de Estocolmo. Los tiroteos relacionados con pandillas han aumentado en los últimos años, lo que hace que esa imagen de Suecia absolutamente segura ya no sea del todo precisa. Las zonas turísticas y los centros de las ciudades siguen siendo muy seguros, pero es un problema que tiene al gobierno muy preocupado. Socialmente, la frialdad sueca puede hacer que un viajero se sienta solo. Hacer amigos aquí toma tiempo, mucho tiempo. No existe esa cultura de abrir el corazón al primer encuentro como en Latinoamérica. Y si hablamos de vivienda, este es un problema serio. La lista de espera para rentar un departamento público en Estocolmo puede ser de 10 a 20 años. Leíste bien, 20 años. Muchos jóvenes se ven obligados a pagar el doble en el mercado libre o a vivir con sus padres hasta los 30. Para un turista esto no es un problema directo, pero demuestra que hasta el paraíso nórdico tiene grietas que las postales no muestran. ¿Y el precio? Una cena para dos en un restaurante promedio de Estocolmo puede llegar a los $100, una cifra difícil de imaginar con los precios de la gastronomía latinoamericana. Suecia definitivamente no es un destino para presupuestos ajustados. Sin embargo, entre esas imperfecciones, hay algo que el viajero siempre recuerda: la gente de Suecia cuando finalmente se abre contigo. La primera impresión: fríos. No saludan a extraños. No platican en el tren, nada de abrazos ni besos al saludarse, solo un ligero movimiento de cabeza o un apretón de manos rápido. Si eres de México y estás acostumbrado al "¿qué onda, compa?" y al abrazo cálido, en Suecia sentirás que le hablas a una pared. Pero es solo una cáscara. Los suecos no son fríos, solo necesitan tiempo. Y cuando te consideran su amigo, esa lealtad es más sólida que cualquier abrazo. Te ayudarán a mudarte, te recogerán en el aeropuerto y recordarán tu cumpleaños sin que Facebook se los diga. Físicamente los suecos son altos, el promedio en los hombres es de 1,80 m. El rubio de ojos azules sigue siendo común, pero la Suecia de hoy es mucho más diversa, con grandes comunidades de inmigrantes de Medio Oriente, África Oriental y los Balcanes. Malmö, la tercera ciudad, tiene casi un 50% de población de origen extranjero. En su forma de vestir prefieren lo minimalista, impecables, sin presunciones y siempre adecuados para el clima. Nadie usa una playera cuando hay 5 grados afuera. Un detalle que los viajeros del trópico deben recordar muy bien. Ahora que ya sabes a dónde ir y cómo prepararte mentalmente, hablemos de cómo llegar. La buena noticia: los ciudadanos de México y de la mayoría de los países de Latinoamérica no necesitan visa Schengen para viajar a Suecia por turismo hasta por 90 días. Solo necesitas tu pasaporte vigente por al menos 6 meses, tu boleto de regreso y pruebas de que tienes los fondos para tu estancia. Volar de Ciudad de México a Estocolmo toma entre 12 y 14 horas con una escala, generalmente en Ámsterdam, Frankfurt o Londres. Desde Miami o Nueva York es más corto, unas 9 o 10 horas. ¿Cuándo ir? De junio a agosto es ideal. Los días son largos, el clima es agradable, entre 20 y 25 grados, y vivirás las noches blancas. El invierno de noviembre a marzo es para quienes buscan auroras boreales y nieve, pero prepárate. Estocolmo oscila entre los -5 y los 2 grados, y en Laponia puede bajar a -30. En cuanto a pagos, Suecia es casi una sociedad sin efectivo. Aceptan tarjetas y pagos móviles en todos lados, desde el café más pequeño hasta los mercados de pulgas. Muchos lugares ya ni siquiera aceptan billetes. Trae tu Visa o Mastercard internacional y estarás listo. El idioma tampoco es barrera. Casi cualquier sueco menor de 60 años habla inglés fluido. Muchos jóvenes lo hablan tan bien que olvidarás que no es su lengua materna. Un último consejo: descarga la app SL para el transporte en Estocolmo, Swish para pagos y Google Maps sin conexión para cuando te pierdas en los bosques de Laponia, donde la señal desaparece. Suecia no es un destino para tomarte una selfie y olvidarlo. No es un lugar para ir a embriagarse en la playa o bailar hasta el amanecer. Suecia es un lugar para
Ir más lento. Para sentarte en un café de Estocolmo a las 3 de la tarde en invierno, con la oscuridad afuera y las velas encendidas dentro, con tu café caliente y un pan de canela recién horneado, y darte cuenta de que la felicidad no necesita ser ruidosa. Para estar en medio de Laponia, rodeado de nieve blanca, en un silencio tan profundo que escuchas tus propios latidos, hasta que el cielo estalla en auroras boreales, y entiendes por qué los suecos no necesitan hablar mucho. La naturaleza ya habla por ellos. Es un lugar para entender que una sociedad puede funcionar sin gritos, sin presumir riqueza y sin querer ser más que el otro. Y aún así ser uno de los mejores lugares para vivir en el planeta. Para nosotros los latinoamericanos, Suecia es como verse al espejo y ver todo lo opuesto. Nosotros somos ruido, ellos silencio. Nosotros somos calor, ellos frío. Nosotros vivimos intensamente, ellos viven lagom, pero ambos somos felices. Y esa diferencia es lo que hace que este viaje valga la pena. Suecia está lejos en el mapa, pero mucho más cerca de lo que imaginas en lo emocional. Cuando bajes en el aeropuerto de Arlanda y respires ese aire frío y cristalino, sabrás que has llegado a un mundo diferente. Y al volver, sentado en tu café de siempre en casa, sonreirás. Porque ahora sabes que en este mundo hay muchas formas de vivir, y ninguna es más correcta que otra. Solo son distintas, y esa diferencia es lo único que realmente vale la pena ir a buscar tan lejos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima tierra por descubrir.